Buenas tardes, chicos. Ya vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla. Mm, Bueno, buenas tardes, chicos. Mi nombre es María José Morillo Ramos. En esta ocasión, les voy a dar ya la última clase de Anatomía 1. En esta clase vamos a ver generalidades del sistema óseo. También vamos a ver los 3 primeros huesos del neurocráneo. Vamos a ver el hueso frontal, veremos los 2 huesos parietales y el hueso occipital. Entonces, podemos ir iniciando. Entonces, vamos a ver que el sistema óseo es también llamado esqueleto. Se encarga de proporcionarle la estructura a nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a ver que este sistema óseo posee múltiples funciones, además de solamente soporte y protección, sino que también nos permite el movimiento, el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base y la formación de la sangre. Con respecto al soporte, nosotros podemos ver que los huesos de las extremidades inferiores, la pelvis y la columna vertebral nos mantienen en una posición erguida. Vamos a ver que casi todos los músculos se encuentran sostenidos por los huesos. Además, que vemos que la mandíbula y el MAC soportan a los dientes. Con respecto a la característica o a la función de protección, vemos que los huesos se encargan de brindarle como una armadura, de brindarle un encerramiento para proteger a los órganos que se consideran importantes. En este caso, por ejemplo, el cráneo protege a los órganos del encéfalo. La columna vertebral protege a la médula espinal. Vamos a ver que la caja torácica protege a los pulmones y al corazón, y también las vísceras pélvicas. Y también vemos que la médula ósea roja también es protegida por hueso. Con respecto al equilibrio hidroelectrolítico, vamos a ver que el esqueleto cuenta con grandes depósitos de calcio y fosfato, y dependiendo las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo, estos comienzan a, eh, a comenzar a dispersarse según la necesidad del cuerpo. Con respecto al equilibrio ácido-base, vamos a ver que este tejido óseo va a servir
como un amortiguador. ¿Para qué? Para poder prevenir los desequilibrios en el pH, ya sea liberando o eliminando fosfatos. ¿Ya? Y por último, encontramos la formación de la sangre. Recordemos que en los huesos encontramos algo conocido como médula ósea, la cual la médula ósea roja es conocida por ser un productor de glóbulos sanguíneos, incluidas las células del sistema inmunitario. ¿Ya? Entonces, las principales estructuras del esqueleto son los huesos. ¿Pero qué son los huesos? Los huesos son superficies las cuales son de color blanco. Vemos además que estos tienen, están compuestos de depósitos de calcio, fosfato y entre otros minerales. Como recordábamos en la clase anterior, nosotros veíamos que para organizar al esqueleto, nosotros lo podíamos dividir en regiones. Recordábamos que cuando hablábamos de la región axial, correspondía a cabeza, región cervical y tronco, mientras el esqueleto apendicular correspondía a las extremidades, tanto superiores como extremidades inferiores. ¿Ya? Además, podemos ver que existían zonas de anclaje, las cuales permitían la unión de las extremidades superiores al tronco y las extremidades inferiores al tronco. Cintura escapular y cintura pélvica. Vamos a ver que los huesos no todos tienen una misma longitud, ni una misma anchura, ni tampoco una misma forma. Es por esto que existen varios tipos de huesos. Cuando nos preguntan sobre un hueso, lo primero que se nos viene a la mente es un hueso largo, ¿ya? Como vemos, la característica de este hueso es que predomina su longitud a comparación de su anchura. Como ejemplos de estos huesos largos, encontramos el húmero, encontramos el radio, encontramos la ulna, encontramos también la tibia, el peroné, incluso las falanges. Con respecto a los huesos cortos, la característica es que aproximadamente tienen las mismas dimensiones, tanto en anchura como longitud. Ejemplos de estos huesos encontramos a huesos del carpo y huesos del tarso. Con respecto a los huesos planos, nosotros vamos a poder observar que va a predominar el espesor a comparación de la longitud y la anchura. Entonces, por último, encontramos a los huesos irregulares. Estos huesos irregulares, vamos a ver que no tienen ninguna forma común. Entre estos encontramos a las vértebras, encontramos también al etmoides, al esfenoides. Y por último encontramos a los huesos sesamoideos, los cuales reciben ese nombre porque asemejan a la forma de una semilla de sésamo. Un ejemplo de estos huesos es la rótula. Entonces, repito una vez más el hueso plano, porque me olvidé de decir unos ejemplos. Los huesos planos vamos a ver que predomina tanto la longitud como la anchura, pero disminuye en el espesor, ¿ya? Vemos que los huesos planos, ejemplos de esto sería la escápula, vemos también el omóplato, vemos también las costillas, entre otros huesos más, y principalmente los huesos del cráneo, ¿ya? Entonces, las características normales de un hueso largo es que consta con las siguientes partes. Encontramos las epífisis, que son los extremos de los huesos, ¿ya? Y también vamos a encontrar una cavidad medular o también conocido como
o el cuerpo donde se encuentra la cavidad medular, que se conoce como diáfisis, ¿ya? Entre la epífisis, que es el extremo, y entre la diáfisis, que es el cuerpo, existe una pequeña parte del hueso que se conoce como metáfisis, ¿ya? Los cuales aquí se encuentra gran cartílago de crecimiento. Y esto a medida de que pasa el tiempo van disminuyendo su grosor, ¿ya? Vemos también que el hueso tiene una parte esponjosa y una parte compacta, además de contener unas capas conocidas como periósteo y endostio. Cuando hablamos de la capa del periósteo, vamos a ver que es una membrana la cual se encarga de rodear la superficie del hueso, ¿ya? La característica de esta es que no está cubierta por cartílago. Cuando nosotros nos referimos al endostio, ¿ya? Vamos a ver que hace referencia a la cavidad medular, la cual está tapizada por este endostio. Vamos a ver que esta es una membrana que contiene células osteoprogenitoras, ¿ya? Además de esto, vimos la anatomía del hueso largo, pero también podemos ver de un hueso plano. Como podemos observar, encontramos que está compuesto por un hueso compacto y un hueso esponjoso. Al hueso esponjoso en los huesos planos se les conoce con el nombre de díploe. Ahora, cuando existe un golpe en el cráneo, puede llegar a fracturar la capa externa del hueso compacto, pero el díploe, que es el hueso esponjoso, puede absorber el impacto y dejar ilesa la capa interna del hueso compacto, ¿ya? Con respecto a la médula ósea, vamos a ver que esta se encuentra en la cavidad medular, ¿ya? Vamos a ver que este es un tejido suave, el cual ocupa casi toda la cavidad medular, como estaba mencionando. Vemos que existen dos tipos de médula ósea roja y médula ósea amarilla. Para diferenciarlas, tenemos que tomar en cuenta los cambios que surgen a medida de su crecimiento. En los niños vamos a ver que existe gran cantidad de médula ósea roja, es decir, tejido mieloide, ya que recordemos que produce los glóbulos sanguíneos. Con respecto a la médula ósea amarilla, vamos a ver que en los adultos la mayor parte de esta médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla. Es decir, que la roja de por sí se encarga de la función hematopoyética, es decir, de formar nuevas células sanguíneas, mientras que la médula ósea amarilla se encarga del almacenamiento de las grasas, ¿ya? Como vemos, en la médula ósea roja, vamos a ver que está limitada en las siguientes partes del esqueleto. Vemos que constituye el cráneo, vemos que constituye la columna vertebral, las costillas y las porciones proximales del fémur y del húmero. Entonces, una vez sabiendo las características generales de los huesos, ya vimos tanto qué son las características, las partes del hueso, vamos a pasar a los huesos del neurocráneo. Me avisan si pueden ver esta herramienta de tercera dimensión. Sí se puede ver. Sí. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna cosa que no se haya entendido, que quieren que repita de la otra parte de las diapositivas? ¿O continúo? Bueno, entonces continúo. En esta ocasión nosotros vamos a ver las características o la anatomía de los huesos frontal
los dos huesos parietales y del hueso occipital. Comencemos de adelante hacia atrás. El primer hueso que vemos a continuación es el hueso frontal, ¿ya? El hueso frontal es un hueso impar, significa que solamente hay uno. Es un hueso central y es un hueso simétrico. ¿A qué me refiero con simétrico? Que si yo hago un corte a la mitad de este hueso, vamos a tener dos partes iguales, una parte izquierda y una parte derecha. Este corte, ¿cómo se llamaba? Corte sagital, ¿verdad? ¿Ya? Además de esto, vemos que este hueso va a tener dos porciones. Una porción vertical, la cual se le conoce con el nombre de escama, y una porción horizontal, que es la porción orbitaria, ¿ya? Seguimos analizando este hueso y podemos apreciar que presenta dos caras, ¿ya? Una cara externa, que es la que estamos viendo, o exocranial, y una cara interna o endocranial, ¿ya? La diferencia es que la cara endocranial se podría decir que está en contacto con las estructuras del encéfalo, mientras que la cara exocranial, que quiere decir fuera, no se encuentra en contacto con estas estructuras del encéfalo. ¿Listo? Comenzamos a describir un poco más la cara externa. Como vemos, va a existir una sutura o una línea media, conocida como sutura metópica. ¿Ya? Esta sutura metópica es un vestigio de la embriogénesis de este hueso frontal, porque antes el hueso frontal constituían dos piezas, pero a medida de que este hueso se va osificando, se transforma en una pieza ósea, ¿ya? ¿Qué podemos ver además de la sutura metópica? Podemos ver que a los lados encontramos unas eminencias, ¿ya? Conocidas como eminencias del frontal. Si nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar unas eminencias arqueadas, es decir, que van a tener forma de arco, ¿verdad? Conocidas como arcos superciliares. Es lo que forma nuestras cejas, ¿ya? También observamos una superficie plana justo entre ambos arcos superciliares, conocida como glabela, ¿ya? Glabela significa sin pelo. Bueno, podemos observar también que a este hueso, si lo vemos desde una vista inferior, podemos observar las fosas orbitarias, ¿ya? Encontramos las fosas orbitarias, las cuales, si usamos un poquito la imaginación, podemos decir que tienen formas triangulares, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí encontramos un triángulo hacia lateral y aquí encontramos otro triángulo hacia medial. Esto es medial, esto es lateral. Recordemos que cuando decimos medial es porque se acerca a la línea media del cuerpo y lateral porque se aleja de la línea media. Entonces, vamos a ver que en esta fosa lateral es conocida como fosa lagrimal, ¿ya? ¿Por qué? Porque se encarga de almacenar a la glándula lagrimal. El otro triángulo es la fosita troclear, ¿ya?
fosita troclear es la que presta inserción a la polea fibrocartilaginosa del músculo oblicuo superior del ojo, que es uno de los músculos extrínsecos, ¿ya? Siguiendo el análisis de este hueso, podemos observar que existe una porción nasal, que como vemos tiene una forma de herradura, ¿ya? A esta herradura se le conoce con el nombre de incisura etmoidal, ¿ya? Además, podemos observar una espina nasal y a los laterales encontramos la desembocadura de los senos frontales. Más abajito deberíamos ver unas hemiceldillas, las cuales no se observan. Pero aquí tengo un modelo a escala de un cráneo, ¿ya? En los cuales sí podemos observar. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, sí se ve. Ya, bueno. Entonces, la parte que señalé con verde es las hemiceldillas, ¿verdad? Es esta incisura etmoidal, como vemos aquí. Estas son hemiceldillas, las cuales se van a articular con el hueso etmoide, ¿ya? Para formar una celdilla completa. Otra cosa que encontramos sería hacia lateral a lo conocido como línea temporal del frontal. Detrás de esta línea temporal del frontal, toda esta porción se le conoce como la porción temporal del frontal. ¿Ya? Listo. Esto sería la cara externa de nuestro hueso frontal. Ahora pasemos a la cara interna. Como vemos, la cara interna se caracteriza por ser cóncava, ¿ya? Vemos además que debería estar aquí un surco, que es el surco del seno sagital superior, ¿ya? Aquí podemos observar a la cresta del frontal que presta inserción a la hoz del cerebro. También vemos que esta cara se caracteriza por tener una serie de irregularidades, las cuales son las eminencias orbitarias, las cuales son digitaciones, ¿verdad? Vemos además también que debajo de esta cresta del frontal vamos a encontrar un pequeño foramen, conocido como foramen ciego, ¿ya? El cual no es ciego porque atraviesa una vena emisaria de Hesperino. Esta vena emisaria de Hesperino tiene la función de ¿qué? De comunicar el seno sagital superior con el plexo venoso de la órbita. ¿Ya? Esperen un ratito. A ver. Listo. Entonces, ¿qué más podemos ver en esta cara? Ya, entonces vamos a hacer referencia a cóncavo y convexo. ¿Ya? Les pido que tomen su mano y formen como una especie de cucharita. ¿Ya? Entonces, la parte dorsal de la mano, es decir, esto, va a ser la parte convexa. Mientras que la parte palmar, que es la que tiene la forma de la cucharita que les estoy diciendo, va a tener forma cóncava. Siempre lo cóncavo relaciónenlo como una depresión, ¿ya? Eso para diferenciar cuándo es cóncavo y cuándo es convexo. ¿Listo? ¿Qué podemos hablar más sobre este hueso? Ya, podemos hablar sobre los bordes o márgenes.
Para esto vamos a articular otra vez el cráneo, ¿ya? Entonces, el primer borde que vamos a encontrar nosotros es el margen o borde supraorbital, el cual sería el que se encuentra aquí. Resalta porque va a diferenciar la parte vertical de la parte horizontal del hueso. Vemos que gracias al proceso cigomático se une al hueso cigomático, ¿ya? Entonces aquí tenemos el primer borde, que sería el supraorbitario. ¿Con qué hueso se articula? Con el hueso cigomático, ¿ya? De ahí encontramos un borde nasal, el cual se articula con los dos huesos nasales y con la rama ascendente del maxilar superior o también conocido como la rama ascendente del maxilar, ¿ya? Vemos también otro borde, el cual, vamos a ponerlo acá, vemos este borde que se encuentra aquí, que es el borde parietal, el cual va a articular los huesos parietales con el hueso frontal. Y vemos que también incluye una parte de las alas mayores del esfenoide, ¿ya? Y por último, vamos a tener otro margen que se conoce como margen esfenoidal. Este margen esfenoidal, como vemos aquí, va a articular las alas menores del esfenoide con este hueso frontal. ¿Listo? Estas serían las características del hueso frontal, ¿ya? Entonces, ya vimos este hueso frontal. Recordemos que era un hueso impar, central y simétrico que poseía dos caras, una cara externa, una cara interna. La cara externa era convexa y la cara interna era cóncava, ¿ya? Entonces, vamos con el siguiente hueso, que serían los huesos parietales. Los huesos parietales son dos. El hueso parietal, su etimología es de paris, y vamos a ver qué significa pared, ¿ya? Entonces vamos a ocultar los otros huesitos, ocultar otros. Ya, entonces aquí tenemos a nuestro hueso parietal. Como vemos, el hueso parietal va a tener como una forma cuadrangular, ¿verdad? Ya, vemos que este hueso, para que nos ubiquemos un poco más rapidito, vemos que este va a ser el margen o el borde superior, el margen inferior, este será el margen posterior y este será el margen anterior, ¿ya? Entonces, también vamos a encontrar unos pequeños ángulos en este hueso. Entonces, vamos a ver que aquí se formaría el ángulo anterosuperior. Aquí se formaría el ángulo anteroinferior. Aquí se formaría el ángulo posterosuperior y acá se formaría el ángulo posteroinferior, ¿ya? Entonces, ya una vez sabiendo los bordes y los ángulos de este hueso, podemos avanzar en su descripción. Entonces, como podemos ver, este hueso occipital presenta dos caras. Una cara externa o exocranial que, como vemos, presenta una eminencia, conocida como eminencia parietal. Además de estas eminencias, nosotros
podemos observar dos líneas, ¿ya? Las cuales son una línea, una línea temporal inferior y una línea temporal superior. Estas líneas son importantes, ya que sirven para la inserción. La línea temporal superior sirve para la inserción de la aponeurosis temporal, mientras que la línea temporal inferior sirve para la inserción del músculo temporal. ¿Ya? Entonces, existen dos líneas, una línea temporal superior y una línea temporal inferior. La línea temporal inferior sirve para la inserción de la aponeurosis temporal, mientras que la línea temporal inferior sirve para la inserción del músculo temporal. Ahora, por arriba de estas líneas, nosotros vamos a encontrar la galea aponeurótica, mientras que por la parte inferior, nosotros vamos a encontrar a la formación de la fosa temporal. ¿Listo? Ya describimos la cara externa, podemos pasar a la cara interna. Entonces, como recordamos, la cara interna se caracteriza por ser cóncava, es decir, que presenta un hundimiento, ¿verdad? ¿Ya? Aquí en este modelo 3D no se observa, pero lo característico de esta cara interna es que del ángulo antero inferior al póstero superior va a existir una especie de surcos, ¿ya? Estos surcos son denominados la hoja de higuera, ¿ya? Estos surcos son dejados por los vasos meningios medios, es decir, arterias y venas, ¿ya? Eso sería con respecto al hueso parietal. Con respecto a las suturas, déjenme, ya. Vamos a ver que primero va a existir una sutura conocida con el nombre de sutura parietal mismo o también llamada sutura sagital. Como su nombre lo dice, va a unir el parietal derecho con el parietal izquierdo, ¿ya? Otra sutura que podemos encontrar es la sutura, a ver, que se encarga de unir tanto a la ala mayor del esfenoides y al hueso temporal, ¿ya? Esta se llamará sutura temporal. De ahí también encontramos una sutura, la cual se encarga de unir a los huesos parietales con el hueso occipital. ¿Listo? Y ahora pasaremos a el hueso occipital. Entonces, aquí encontramos el hueso occipital. Vemos que este hueso se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. Vemos además que lo más resaltante es su forma de concha y otra, el gran agujero o foramen que se encuentra en él. Este gran agujero se denomina agujero magno o foramen magno, ¿ya? Por el cual va a conectar tanto a las estructuras que se encuentran dentro del cráneo
con las estructuras que se encuentran dentro del conducto vertebral, ¿ya? También se encuentran las arterias vertebrales y también diferentes estructuras más, ¿ya? Gracias a este foramen magno, nosotros podemos dividir a este hueso en porciones. Esta porción es llamada porción anterior o porción basilar. Encontramos la porción posterior o la escama y las porciones laterales. Perdón, las porciones laterales. Entonces, comencemos primero hablando sobre la porción anterior, la porción basilar, es decir, lo que está adelante de este foramen magno. Lo que deberíamos encontrar aquí, vamos a ver que tiene forma cuadrangular y una estructura que no se encuentra se llama tubérculo faríngeo, ¿ya? Este tubérculo faríngeo sirve para insertar el rafe faríngeo. Pero, ¿qué es el rafe faríngeo? El rafe faríngeo es un tejido conjuntivo el cual se va a extender desde la base del cráneo hasta la pared posterior de la faringe. En este rafe faríngeo se van a insertar los músculos constrictores de la faringe, ¿ya? Vemos además que hacia el lateral vamos a encontrar los cóndilos occipitales, ¿ya? Que tienen como forma de suela de zapato. Estos cóndilos tienen la función de articularse con la primera vértebra cervical que recibe el nombre de atlas o C1. Gracias a esta articulación es la que nos permite asentir con la cabeza, ¿sí? ¿Ya? En la parte posterior de este foramen magno vamos a encontrar la escama, ¿ya? Entonces, en esta escama lo que más resalta son estas protuberancias, ¿verdad? Esta protuberancia se denomina protuberancia occipital externa. Y esta es la cresta occipital externa. Ambas sirven para las inserciones de diferentes músculos, ¿ya? Vemos también que existen en la cara interna. Vamos a ver que presenta 4 fosas. 2 fosas que son cerebrales y 2 fosas inferiores que son cerebelosas, ¿ya? Entonces, las 2 superiores son cerebrales y las 2 inferiores son cerebelosas, ¿ya? Algo que también nos llama la atención es esta forma de cruz, ¿verdad? Vamos a ver que aquí existe una gran depresión. Encontramos también una protuberancia que se le conoce como protuberancia occipital interna, la cual, como vemos, es la que le da la forma de cruz. Y esta zona, esta protuberancia occipital interna, es una confluencia de todos los senos venosos, tanto del seno sagital superior como de los senos laterales. ¿Ya? Recordemos que estos senos hacemos referencia a venas, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar? Ya, entonces, si nosotros movemos nuestro huesito aquí, vamos a encontrar 2 agujeros. Este es el agujero condilio anterior o también llamado conducto del hipogloso. Se llama así porque aquí atraviesa el nervio hipogloso, ¿ya? Y también vamos a encontrar el agujero condilio posterior, ¿ya? En el cual va a pasar la vena condilia posterior. Cabe recalcar que además de
este nervio hipogloso o este conducto del hipogloso también pasa la vena condílica anterior. ¿Ya? ¿Qué más podemos mencionar? Eso sería sobre las caras, tanto interna como la cara externa de este hueso occipital. ¿Ya? Podemos nombrar un poco más sobre sus márgenes o sobre sus bordes. Vamos a ver que presenta un borde lamboideo, el cual, como vemos, son unos bordes que se encuentran bien aserrados, ¿ya? Los cuales van a unir a los huesos parietales. Y también encontramos otro margen que se le conoce como margen mastoideo. Vemos que son dos inferiores para unirse al hueso temporal. Entonces, el margen lamboideo o borde lamboideo une a los huesos parietales con el occipital y el margen mastoideo va a unir al hueso temporal con el hueso occipital. Bueno, chicos, eso sería todo en la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, estaré encantada en responderles. Disculpe, ¿cuándo va a dar otra clase? Esta es mi última clase. ¿Ah? Esta es mi última clase. Programaron solamente 2 clases de anatomía 1. Ah, ya recibí desde la primera. La otra clase ya se encuentra disponible. La voy a reenviar para que tengas como otra introducción. ¿Otra pregunta? No, esa. Me gustaría que alguien de corazón. Eso ya sería anatomía 2. No tengo idea de quién eres. Pero ahí ya avisaríamos con los chicos del grupo, ¿ya? Ya, gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Ninguna, todo correcto. Todo está bien explicado. Gracias, compañera. Ya. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia. Doy por finalizado las 2 clases de anatomía 1 que se me fueron encargadas. Gracias por su asistencia, chicos. Gracias. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Gracias.